Hola, somos Tangente. Mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más de lunes para analizar, obviamente, los hechos del fin de semana. Ya Consuelo se fue, finalmente. Y aquí está Javier Soria conmigo. Javier, ¿cómo estás? Preocupado. ¿Por qué? No sé si va a ir Neymar. No estás seguro. Ya. Estas son las horas que grabamos y no sabemos. Y no sabemos. Seguramente cuando vean el programa ya vamos a saber. Es pura decisión de la corte. Sí, cabal. Pero el tema es cómo han cambiado las prioridades, ¿no? Sí, Ahora sí. Estamos en... No, ya cada vez van más. Ya estamos en modo mundial. ¿Tenés tu álbum, no? No, yo no soy de... No sos de álbum. coleccionista. Yo sí ya lo tengo, pues, Sí. pero porque tengo Tenés muchachos chavales, que sí, estamos pegando estampitas. Estabas en el consiguiéndolas. obelisco ahí. No fuimos al obelisco. que tumulto, ¿va? Tú alegre. En situación tumultuaria. Situación tumultuaria. No fuimos a eso, pero hay por ahí muchos espacios de cambio de estampas. Está alegre. Sí, está alegre. Sí, ya está bueno. Hay que empezar la feria mundialista. Sí. Aparte que ya pasamos casi todas las elecciones de segundo grado, entonces ya toca un poco divertirse, ¿verdad? Las más importantes, sin duda. Sí. ¿Okay? Falta Contraloría. Todos esos cargos son Que es importante. Pero, sí, bueno, todos son importantes. Todos son pero importantes. Ya pasamos... Sí, CC pasamos el y 85%. fiscal era realmente lo que capturaba la imaginación, el que iba a determinar si esto se ganaba, perdía o empataba. Y el que recibió la atención debida, que no lo había tenido antes, que era USAC, ¿verdad? Que también fue bueno que subiera tanto el volumen ese está de eso, todavía ¿verdad? pendiente, ¿verdad? En ese estamos en tiempos extra. Estamos en tiempos extra y viene Contraloría, que es importante para las elecciones, ¿verdad? Y para todo, pero especialmente para las elecciones por el finiquito famoso. El finiquito. Pero vos, bueno, ya, se fue. Está The Witch is Dead, ¿verdad? Ya estuvo. Ya está Gabriel García Luna sentado en la silla y empieza dando unos buenos mensajes. A mí me gustó. Creo que el fin de semana fue tanto el mensaje del sábado, que fue su comunicado, donde estaba sentado en su escritorio y demás, como la conferencia de prensa del domingo, dan buenas señales, ¿verdad? Si quieres, empecemos de lo más rápido, más fácil, a lo más complejo, ¿verdad? Para mí son los mensajes. Primero, apertura con la prensa. Creo que la vi bien. O sea, me parece positivo que esté dando esta señal de apertura. Vi varias entrevistas ya. Le dio a La Hora, le dio a Prensa Libre, le dio a varios, ¿verdad? No voy a nombrarlos todos porque son varias. Qué bueno. O sea, teníamos rato de no escuchar un fiscal general dando declaraciones así a la prensa. Con buenos mensajes, repitiendo sus mensajes, digamos, en las entrevistas. Qué bueno. Ojalá podamos tenerlo aquí en Tangente también. Ojalá. Pronto, ya queremos escucharlo también ya en una entrevista uno a uno, que aquí salen más cosas, ¿verdad? Pero eso es bueno. Otra cosa que, eso era fácil, digamos, era apertura a la prensa. Digamos, fácil en el sentido de que es una primera acción que te da buenas señales. La segunda es abrir el MP, ¿verdad? Que está enrejado ahí, ¿verdad? Que también por ahí dijo ya en la conferencia de prensa que era una de las acciones rápidas que iban a hacer. Lo dejó siempre usando el lenguaje de abogado, que iban a revisar ahí el documento en donde se había dado esa orden y demás. Creo que también es un buen mensaje porque quiere decir que van a buscar responsables, ¿verdad? ¿Quién hizo esa acción? Y por lo menos hacerlo público, ¿verdad? Que eso creo que era importante. Eso es lo fácil para mí. Pero pasemos a lo otro, ¿verdad? Que son ya otras señales y ahí te dejo a vos. Yo comenzaba antes. Yo me recuerdo cuando se fue Claudia Paz y Paz, cuando se fue Telma Aldana. Creo que esos dos tenían expresiones de gratitud en positivo de gente que había estado contenta con la labor que habían realizado al frente del MP. Sí. Esta vez la reacción desorganizada. Realmente no había algo, digamos, muy coordinado, pero la expresión de alegría, más que por la llegada de Gabriel García Luna, era la gente haciendo fiesta porque se iba a Consuelo. Yo empiezo con eso. No es menor. Como decíamos en el análisis de la semana pasada, la verdad es que sí te demuestra el pulso del país donde estaba, por mucho que esta gente se engaña, ¿verdad? Viste que sacaron ahí que los relatos morían con los datos que ellos tiraban de sus rendición de cuentas, sus informes finales. Pero es mentira, o sea... Es que ni siquiera en los datos, cuando veía los datos de verdad, ahí el informe del INESIP, que estuvimos hablando de eso hace unas semanas. Pero eso, o sea, sí, la ni siquiera ahí, ¿verdad? Sí, los datos son una mierda, lo que tienen realmente es un maquillaje. Pero además, una encuesta creo que se coló en este periodo para ver la percepción de lo que la gente pensaba acerca de este MP.
Y eso también te dice mucho. Podrían haber sido muchas encuestas, pero hay que decirlo con todas sus letras. Hay mucha gente que tapó y fue cómplice de este reino de terror de Consuelo Porras y de su pandilla loca. Y eso tampoco se nos puede olvidar. Sobre todo porque ahora están los llamados de paremos el péndulo. Sí. ¿Qué quiere decir parar el péndulo? Hay que definirlo un poquito, creo yo. Si ustedes están buscando trabajo o si están buscando personal porque tienen una empresa, Transdoc es una bolsa de empleo en Guatemala que opera mediante un sistema estructurado de reclutamiento. Este es un proceso. La tecnología organiza la información, la decisión permanece en manos humanas responsables. Esto es bien importante. Este no es un proceso automatizado, ¿verdad? A pesar de que todo está en línea, son seres humanos los que toman finalmente la decisión. Este modelo empodera a las empresas y a candidatos para participar y decidir con claridad y responsabilidad profesional dentro de un enfoque de reclutamiento responsable. Transdoc acompaña a empresas en Guatemala que necesitan tomar decisiones de contratación responsables, apoyadas en procesos claros, información ordenada, preguntas espejo basadas en situaciones reales del puesto y criterio humano, que eso es lo más importante, aplicado con conciencia profesional. Así que ya saben, si ustedes están interesados en contratar personal o si de repente están buscando trabajo, visiten transdoc.com. Y en ese sentido, tampoco se vale que cada vez que tenés el poder, socas al otro lado, ¿verdad? O sea, le entras a lo coche y cuando sentís que el otro lado tiene un poquito más de poder, o por lo menos que realmente, que es lo que yo iba a decir, no es el otro lado, es el otro lado. No existe, no, eso por ahí va a empezar yo. Si que no tenés vos el poder, ahí sí pedís entonces pelo, ¿verdad? Entonces es que para el péndulo, ¿verdad? Yo creo que lo que necesitamos es una gestión de García Luna en los términos en los cuales él ya la definió. Sí. Y eso me hace feliz y me pone muy contento. Sí, totalmente. Creo que García Luna hizo los deberes, los mensajes que ha dado, especialmente me refiero al del domingo a mediodía. Me pareció realmente espectacular. También con el que amanecimos el sábado, ¿verdad? O sea, son mensajes que si uno une los dos es básicamente la receta que él debe de seguir para tener una gestión exitosa. Y le agrego una capa a lo que vos decías de las expresiones de felicidad por la salida de Consuelo, de alivio, digamos, de decir, bueno, ya se va, qué bueno, esta estructura criminal que estaba incrustada dentro del Ministerio Público. Pero la otra que a mí me parece igual de interesante es esos aliados incómodos de esta estructura criminal, ¿verdad? De los aliados incómodos de Consuelo Porras. Incómodos ellos, ¿verdad? Por estar aliados con ella. Que hoy sí salen con que hay que recuperar la institucionalidad, reconstruir el Ministerio Público, recuperar la dignidad, ¿verdad? Ajá, o sea, digamos que también... Apacharon las encuestas, o sea, era gente que se encargaba de pagar más para que la encuestadora no sacara los datos porque Consuelo Porras o le tenía colas machucadas o estaban felices con las cochadas que estaban haciendo. Y eso fue así. Lo sabemos. Tampoco estoy llamando yo a la venganza ni a que ese sea lo primero que tiene que investigar Gabriel García Luna, pero solo lo recuerdo porque paremos en el péndulo, que yo estoy de acuerdo, digamos, en el sentido en la de idea agarrar la general. Justicia. Sí, pero parece que paremos el péndulo porque va para aquí, va para allá, ¿verdad? O sea, nunca más nadie tiene que volver a agarrar el MP como lo hizo Consuelo Porras. Ese debe ser el consenso. Todos los demás que empiezan a maquillar y todo, como mucha mierda. O sea, las administraciones anteriores han sido mejores o peores, según tu gusto. Yo creo que es innegable que había un espíritu de unión alrededor de la lucha contra la corrupción en algún momento, alrededor del 2015, 16, y que puso 17. 2, 3 presidentes, digamos. Y tampoco se nos va a olvidar que eso sucedió. Y también hay que recordar que Consuelo Porras tiene muchos exiliados políticos, mientras que esas gestiones de Telma Aldana o de Consuelo Porras, de Telma Aldana y de Claudia Paz y Paz no tienen esa cantidad de gente en el exilio política. No la tienen, simplemente. Bueno, a menos que usted contara a Alejandro Sinibaldi, que contara... Por eso, ese es el punto, ¿verdad? No, es que esos son criminales, esos son prófugos. Aparte es la gente que políticamente era incómoda y que la criminalizaron. Y eso, perdón, pero no vamos a tampoco meter todo en la misma... Nos podemos ya poner de acuerdo, podemos firmar la paz, ¿sí? Pero tampoco nos van a robar la memoria, ¿verdad? Que es lo que siempre aquí pretenden y que lo único que crea es malestar, sinceramente.
Yo creo que parte del trabajo también aquí que vamos a hacer es mantenerla viva, ¿verdad? Mantener vivo ese sentir que se generó a raíz de la lucha contra la corrupción, en el que había un montón de gente que estuvo o que estuvimos convencidos de que sí había un proceso de limpieza de esas estructuras criminales que estaban incrustadas en el Estado, que se enriquecían y que nosotros con nuestros ojos lo veíamos, ¿verdad? Porque era evidente, o sea, estaba ahí. Y lo que hizo la CICIG fue sacarla a colación. Claro, en un proceso como ese, que genera tanta tensión, que obviamente pues hay problemas, ¿verdad? No, esos procesos difícilmente se pueden hacer de una forma perfecta. Claro que hay un par de casos ahí donde dijimos, bueno, tal vez aquí no era por ahí, sino era por otro lado, ¿verdad? Y eso se puede discutir y lo hemos hablado aquí. No tengo ningún empacho en decirlo, ¿verdad? Casos como el del hijo de Jimmy Morales, ¿verdad? Yo creo que incluso ya podemos contarle unas cosas, Luis. ¿Te acordás de las primeras cosas que vos y yo hicimos con un buen grupo, que algunos están aquí en Tangente? Fuimos en ese momento con la plana alta de la CICIG, decirles que nos parecía que lo que estaban haciendo estaba mal y que tenía que corregir el ritmo porque políticamente eso no era sostenible. No nos estaban pagando, solo fue un espacito que nos dieron donde querían oír. Buena onda, patojos. Ajá, gracias, buena onda por sus comentarios, pero no nos importa, ¿verdad? Pero eso fue así, pues. O sea, sí, uno no quiere aquí... Uno quiere un país donde vivir. Yo estoy más interesado en los cambios y en las reformas, pero para eso también entiendo yo que liberar la justicia es vital. Entonces, sí, paremos el péndulo, ¿verdad? Pero... No, está bueno. ¿Qué quiere decir parar el péndulo antes de que... Y es que vos decías, hay que definirlo porque... A mí no me parece que lo que pasaba en tiempos de la CICIG con Telma Aldana eran persecuciones políticas o eran, digamos, casos armados a conveniencia en contra de opositores de cierto grupo, cierta facción. Lo que había era un proceso de lucha contra la corrupción que, como decíamos, tuvo sus errores, sus problemas, sus resbalones, pero, digamos, el fondo del asunto. Había un deseo de hacer justicia. Y todos lo sentimos así y por eso se acuerpó en distintos espacios, en distintos momentos. Los medios de comunicación también lo sentían así, porque si es que la prensa vendía, de plano les pagaban a todos. No, señores, había convencimiento de que parte de lo que se estaba haciendo era positivo, se estaba empujando hacia un momento mejor para el país y eso lo desarmaron. Y se desarmó porque esta gente vino a darles impunidad otra vez a estas mismas personas, a los Sinibaldis, a los Pérez Molina, Valdetti, aquí y allá, ¿verdad? Los Valdizón, ¿verdad? Todos esos personajes que de una u otra forma se les estaba investigando para ver cómo se habían enriquecido de la forma como lo habían hecho y cómo tenían tomadas a través de estructuras complejas distintos espacios del sistema de justicia, los Gustavos Alejos, ¿verdad? De la estructura del aparato del Estado, ¿verdad? Y lo deshicieron por completo. Porque eso fue lo que hizo Consuelo Porras, ¿verdad? Aparte de que hay 118 casos de persecución política en contra de personas que de una u otra forma eran incómodas al régimen de impunidad. Ahí hay periodistas, hay activistas, defensores de derechos humanos y personas que trabajaban en el sistema de justicia en distintos espacios, expersoneros de la CICIG. O sea, aquí hay que hacer un recuento de los daños correcto y, como vos decís, qué péndulo, ¿verdad? Ese péndulo de ahora no ir y perseguir estos delitos que se cometieron durante estos 8 años, yo creo que ese no es el péndulo que hay que parar, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo en ese sentido que esperaría que lo que dijo Gabriel García Luna, en este caso, como las palabras de inicio, recordó que no tiene una varita mágica, prometió que va a transparentar lo que encuentre. Me parece bien el paso de cerrar la FESI. Eso, tal vez, y detengámonos ahí un poquito, hay muchas ¿verdad? cosas, ¿verdad? O sea, está el tema de esos cuentas que acosan, esas net centers, sí, de esas estructuras criminales que se dedican al sicariato digital. Todo eso me parece que podemos convivir en eso. Yo esperaría que no empiecen a decir que el desvanecimiento, por ejemplo, de la persecución espuria, no es para el péndulo y que Gabriel García Luna es un chairo desgraciado y todo. De veras esperaría eso, ¿va? Yo no lo espero porque no lo van a hacer, ¿verdad? Sabemos que... Depende de quiénes. Se van a agarrar de todo, ¿verdad? Yo en este caso me preocupa más esas personas que eran aliados de Consuelo Porras, pero incómodos. Incómodos porque son presa del miedo, porque sientan que tienen que tener el control de absolutamente todo en este país, porque si no, se les va la vida. Y los que se vieron sus pecados y los trapos chucos en la época de CICIG a la luz,
Que también es gente que yo creo que tenemos que llegar a tener un acuerdo con ellos porque tienen medios de producción, porque tienen un lugar en este país y a mí no me sobra ningún guatemalteco. Esa es la gente que me preocupa. A mí la opinión de los apologistas de verdaderos, esos que participan de los traficantes de casos eran, y de... Sí, porque eran perros rabiosos, esos no me interesan. Sí. No, esos ya son más allá del bien y del mal, pero por ejemplo, el rol de buena parte del sector privado tradicional organizado en cámaras. Ese tiene que revisar básicamente qué estaba haciendo. Los que taparon precisamente que salían las encuestas donde se miraba la impopularidad de Consuelo Porras, los que le dieron el espaldarazo porque los extorsionaron para su segunda reelección. Los que están agradecidos porque les desvanecieron algunos delitos, o si no están agradecidos, están aliviados porque nunca los sacaron algunas otras cosas con los que los extorsionaban. Esa gente es la gente que no se va a ir del país, tiene medios de producción y que también son importantes en ese caso para que lleguemos cada quien en este país a respetar las pinches leyes y a saber que la justicia no puede ser tu justicia ni puede ser un juguete. Ese es verdaderamente para mí lo que sería. Si eso es para el péndulo, señores, nos damos la mano y estamos. Si ustedes quieren autoconocerse y tener una vida en armonía y con fortaleza interior, los invitamos al curso de meditación y autoconocimiento que se imparte en San Lucas, Zacatepeques, por parte del Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica. Los temas a tratar son el camino hacia la meditación, el conocimiento interior, el despertar de la conciencia y el significado de los sueños. El curso inicia este jueves 21 de mayo de 7 a 9 de la noche o el sábado 23 de mayo de 10:30 a 12:30. Todavía están a tiempo de inscribirse. Son 6 meses de duración del curso. Es completamente gratuito, pero el cupo sí es limitado. Si les interesa, llamen a los teléfonos 3027-3456 y 5161-3324. Los esperamos. ¿Verdad? Yo no sé si lo temían de verdad o es que lo dicen para asustar a las bases, ¿verdad? Pero no es el gobierno justiciero ese que el retorno de la CICIG y todo esto que se vendió, digamos, y que se usaba para apoyar la tesis del golpe de Estado. Porque es que eso también hay que decirlo. Y Gabriel García Luna tampoco es el justiciero vengador, ¿verdad? Que viene de regreso a retomar todo lo que estaba. Ojo, sí debe investigarse la corrupción, ¿verdad? Porque eso, por ahí andan algunos diciendo... Primero tienes que levantar capacidades, es que esa es la cosa, ¿verdad? Y por eso creo que García Luna hace bien diciendo, voy a empezar contando qué encuentro. Ojalá lo haga. Esa creo que es una gran lección aprendida de el presidente Arévalo. Sí. E insisto, no es su comunicación, no han sido sus 3 secretarios de comunicación necesariamente ahí los que han fallado. No. Ha fallado el estratega, digamos, en este caso. Y creo que el presidente Arévalo ha sido su propio estratega de pedir resultados antes de poder tener un aparato con el cual darlos. Y Gabriel García Luna está diciendo, yo no tengo ese aparato ojalá, en este momento y voy a contar qué encuentro. Yo esperaría que sí haya una intención de contar una historia, ¿verdad? O sea, de contar... Es lo que nos prometió. Ajá, es lo que prometió. Y yo creo que no arranca mal. O sea, esta primera acercamiento con los medios del fin de semana nos dice que va por ahí. Y también vamos a hablar de Bernardo Arévalo, digamos, con este es su mensaje, ¿verdad? Sí. Yo se los dije, ¿verdad? Creo que tenemos que hablar antes del equipo, del MP. Sí. Vamos primero. ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas te llaman la atención por ahí? Van saliendo nombres, algunos ya confirmados por García Luna. Está claro, ¿verdad? O sea, había un grupo que se conocía, se tenía confianza, que trabajaba en algunos puestos o asesoraba en la Procuraduría General de la Nación. Creo que está bien en ese sentido, que sea... a nadie, digamos, de los que están confirmados, asusta el pelo. Circulaban algunos nombres que sí le hacían a uno arquear la ceja, pero como es Guatemala, no sabemos si eran bolas. No sabemos si los gringos vetaron algunos, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos también, obviamente, y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Gabriel García Luna me parece que era de lo mejorcito que podía quedar del puro de sistema. De lo que había, sí. ¿Verdad? O sea, no, y del puro sistema, digamos. Cuando aquí explica Daniel el análisis que habíamos hecho sobre que él era el más probable que quedara, que es un análisis del año 2023. No es un análisis del año 2026. Y era contando que, más o menos sabiendo cómo se las gasta el presidente Arévalo, su estilo suave, la falta de conducción del proceso, y lo que podía haber era un consenso de algo presentable, pero del sistema, alguien que ha sido magistrado, que tiene amigos en el sistema y los operadores de justicia. Y eso es Gabriel García Luna. Entonces, por eso algunos de los nombres que circulaban que podían estar en su equipo, que eran como esas estructuras de
parientes de magistrados o por ahí, no sonaban imposibles de que se colaran con él. Y yo creo que también tenemos que decirlo, porque, o sea, se trata de tener una sana distancia. El tipo es un tipo decente, lo mejor que puede salir del sistema, pero obviamente, ¿verdad? No le vamos a pedir milagros, y además es un candidato de consenso, hay que recordarlo. Esto yo no lo veo como una batalla ganada. Que es como lo presentó Bernardo Évalo en su video del fin de semana. Es que ¿verdad? No lo es, digamos, no lo es. Yo creo que la gente tenía una demanda de algo un poco más profundo. Hay que trabajar con lo que hay que trabajar con el señor García Luna, me parece una buena oportunidad para él también. O sea, recordamos lo que se decía de Telma, cuántos estábamos asustados antes de que Telma Aldana asumiera la fiscalía, y después creímos que hizo dentro de lo que cabía. Y los raíles que le marcaba en ese entonces la CICIG y la Embajada Americana, un trabajo aceptable. Yo los nombramientos... ¿Entendés? Entonces, a lo que voy con eso es... los nombramientos me parecen... No los conozco del todo. Pero se ven técnicos. O sea, digamos, nadie viendo los perfil. Objeta ni te dice, ala, qué ampón el que metió ahí. Bajo así perfil. Que invita al optimismo, y creo que siguen esos raíles del consenso que lo puso a él. Esos 15 votos que vimos en la comisión, ese alivio, respiro, y cómo fue soltando un poco a consuelo el sector privado tradicional también, que se vio contento con el mismo García Luna. Y que la reacción del sistema también fue casi que dejarle al presidente Arévalo esa única opción, ¿verdad? Porque, digamos, en la segunda votación, cuando sale Zoila Tatiana Morales, ya había generado un poco de bulla a ella, de dónde venía, que se le veía un poco más combativa, pero dicen, ni eso, ¿verdad? O sea, usted va acá y esto es lo que tiene, ¿verdad? Dentro del margen de acción que puede tener. Entonces, digamos, el sistema estaba claro en que ahí había consenso, ¿verdad? Y no hubo más. Sí. No hubo más y pues el presidente Arévalo hizo lo que tenía que hacer. Sí. En ese sentido, yo coincido con vos. Veo, digamos, bastante técnico la elección del secretario general, que siempre es el cargo, digamos, más importante dentro del Ministerio Público. Veo CCB, no lo conozco personalmente, pero veo CCB, me parece una persona técnica, escucho comentarios, que es una persona correcta, entonces va por buen camino por ahí. Y luego está el tema de que estos primeros momentos siempre son los más relevantes, ¿verdad? Esas primeras señales, ¿verdad? Y como decíamos, ya apertura de la prensa, bien. Apertura, digamos... institucional, de imagen institucional, quitar esas rejas de ahí, bien, o sea, creo que eso va por buen camino. Y luego algunos mensajes buenos, ¿verdad? Bajar expectativas, prometer que va a transparentar lo que encuentre. Exacto. Liquidar la FESI porque simplemente ya no es viable. Sí, la FESI, por ahí ponía Julio Prado el fin de semana, dice, en el acuerdo de creación de la FESI está que es un órgano creado temporalmente y ad hoc a la CICIG, ¿verdad? Y la CICIG ya no existe desde hace mucho tiempo. Y se utilizó como un arma de persecución política. No que cualquier otra fiscalía no lo pudiera hacer, porque también hubo casos de otras fiscalías. Pero esta especialmente grotesca, es la más ruidosa, ¿verdad? No, y la más grotesca. O sea, los personajes que han pasado por Totalmente. ahí. Que vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? A ver si no salta algo como lo que estén protegidos. Un pacto colectivo, un acuerdo en el cual estén dijeron blindados. Que el MP no estaba emplazado, ¿verdad? Entonces que por el momento, y que también los cambios que hizo Consuelo Porras de volver al Ministerio Público, a ciertos fiscales, personal de confianza, eso le permite cierta movilidad. Sí. O sea, se puede usar lo que dejó Consuelo Porras, que lo usó en su momento. Como mecanismo. Sí, como mecanismo, pues por lo menos para poder sacar a esas personas que definitivamente no tienen nada que estar haciendo ahí, ¿verdad? Por lo menos moverlos a un lugar donde no hagan daño, mientras se les puede destituir, ¿verdad? Si no, hay que mandarlos a algún lugar ahí donde estén todos juntitos. No a Petén, porque de ahí son algunos, pero por lo menos a, no sé, Todos Santos, Cuchomatán, algún lugar así donde no hagan ruido, ¿verdad? Por ahora. Y bueno, y lo otro importante me pareció es que anuncia el establecimiento de una comisión para revisar los casos de los exiliados políticos, ¿verdad? Hay exiliados y hay no exiliados, porque son 118 los que recoge Plaza Pública en el artículo ese que siempre recomendamos. Ahí están los casos bien explicados. Ellos dicen 118. Pues eso hay que revisarlo, ¿verdad? Detenidamente. Obviamente hay una impaciencia de parte, especialmente quienes están fuera del país, porque hubo sufrimiento, separación de familias. Sí, y que no es como subir y bajar un switch. Exacto, que eso es lo importante, ¿verdad? Pero yo creo que ahí sí es donde la comunicación tiene que jugar un papel relevante dentro del Ministerio Público. O sea, creo que eso es un tema que debe tratarse. No hay que dejarlo
ahí, ¿verdad? Porque hay una expectativa y creo yo, y también envío un mensaje, ¿verdad? Porque también parte de deshacer la destrucción de Consuelo Porras es revisar estos casos con detenimiento, hacer un inventario y que los datos sean oficiales, ¿verdad? Porque ahorita tenemos datos de la prensa, pero que sepamos realmente qué se está haciendo y que también expliquen un poco la ruta, ¿verdad? ¿Cómo se deshacen estos casos? ¿Verdad? Que no es fácil. Cada uno está en diferentes etapas. Hay quienes tenían órdenes de captura, hay quienes no. O sea, hay personas que están fuera, no tenían órdenes de captura, sino solo amenazas. Y tal vez dar un mensaje de que esta gente puede regresar, ¿verdad? Que no hay nada contra ellos. Y empezar a dar esos mensajes. Y ahí hay que salirse tal vez del lenguaje huizachesco jurídico que se utiliza mucho en estos espacios y tal vez convertirse más en comunicadores, ¿verdad? Sí. Ese es el reto eso especial, es clave. Sobre todo por la formación para... el fiscal García. Que esto sí generó un poco de ruido. Lo digo así como un comentario bien superficial, pero algunas personas, no sé, como que esperaban otro tipo de temperamento, pero no, es el que es, ¿verdad? Una persona que habla como abogado, que no te habla con la mayor fuerza ni la mayor seguridad, o sea, no está acostumbrado a las cámaras, no está acostumbrado a los micrófonos, pero es lo que hay, ¿verdad? Y está bien. Está bien, o sea, sí. No tal vez con un mensaje de calma, sí, o sea, calma. Sí. No, esto no dice nada, ¿verdad? Todavía. Sí. O sea, hay que esperar. Ojalá también después vengan algunos casos importantes, creo yo, en los cuales otra vez no solo hay un consenso, sino incluso creo que están fáciles de ir a traer. Creo que todos estamos claros del nivel de corrupción que había en el gobierno de Yamatei. Ahí están diciéndole que hoy sí vaya por Miguelito, ¿va? Bueno, está bien. Sí, pero digamos incluso cosas puntuales, ¿verdad? Parece que cosas como la denuncia que puso en su momento la Comisión contra la Corrupción. Creo que todavía la puso el ¿Caso B410? Santiago Palomo. No, vacunas, por ejemplo. Ah, bueno, ajá. Cosas como eso, creo que... Y el B410 es otro, que está ahí, ¿verdad? Y es un caso que... Joviel Acevedo, ¿va? O sea, Joviel Acevedo, la CC hasta le certificó lo conducente. O sea, eso quiere decir MP, haga, muerda, actúe. Y nada. Y todos lo vimos ahí a maestros fuera de su horario por días, casi 2 meses completos en el Parque Central y dirigidos por, pues, valga la redundancia, por la cúpula del STEC, ¿verdad? Entonces creo que está muy claro ese caso, por ejemplo. Imagínate qué mayor victoria entregar la cabeza del enemigo número 1 de la educación pública en el país. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién no quiere ¿quién eso? no está de acuerdo en que Joviel Acevedo le ha hecho mucho daño al país? Y lo vimos delinquir en tiempo real. O sea, pruebas abundan. Entonces, cosas como esas creo que también serían buenas del lado político. Y después, lo que dijo él, y es cierto, es un MP, hablamos de lo de las vallas, que eso es más simbólico que otra cosa, pero un MP otra vez en el cual la gente sienta que puede poner una denuncia y no va a ser desestimada. Eso que hizo Consuelo Porras con la política de desestimación, que es básicamente, y así lo miraban ellos, era, ¿cómo inflo mis números? ¿Cómo justifico este chingo de este aumento de presupuesto? Sí, este aumento de presupuesto y este montón de sedes del MP que puse a lo loco, porque no iban acompañadas donde no pasaba nada. Resto de instituciones accesorias a la educación. Y después, donde no hay ficha. ¿Y cómo hago yo en medio de esto? Y lo que dio es la política de las masivas desestimaciones, ¿verdad? Sí, para contarle a la audiencia que ya los hemos hablado acá, pero igual es bueno, simplemente inflaban los datos, ¿verdad? Sí. O sea, denuncia que entraba, te robaban tu celular, desestimado. Y otra vez, violencia intrafamiliar, desestimado. Violencia de género, perdón, desestimado. Y así, ¿verdad? Casos de mayor gravedad, todo desestimado y eso te daba un porcentaje de efectividad que superaba el 100%, y otra vez, lo reportaba Consuelo Porras. Otra vez, hay instituciones de think tanks que se prestaron a validar eso. O sea, otra vez, yo no estoy diciendo que esa gente hay que perseguirla y todo, pero no se nos va a olvidar tampoco, porque eso no se puede volver a hacer. Ni para Gabriel García Luna, ni para Tel Maldana, ni para Claudio Paz y Paz, pero lo hicieron ustedes. Y es eso, ¿cómo se prestaron a generar esta aura de protección alrededor de Consuelo Porras y esa clica criminal que estaba en el Ministerio Público, que amenazaba, que extorsionaba, que tenía contra las cuerdas a todo, y la protegieron no solo un periodo, la protegieron 2 periodos, ¿verdad? Eso realmente, a ver, aquí no estamos llamando a Ana, pero por lo menos que en la conciencia les quede, ¿verdad? Que fue una cosa... No, pero sí fueron ellos, o sea, que sí que es esa burda, ¿verdad? Y casi yo sí no creo que la memoria la podemos dejar otra vez. Yo no pienso que eso se criminalice ni se persiga. No. Pero, ¿por qué ha fallado, digamos, a la larga
el proceso de transición democrática, por lo menos porque está, no sé si truncado, no sé si con crecimiento stunted, ¿cómo se podría decir? Estancado. La consolidación de la democracia en este país. Y básicamente es porque no hemos logrado un espacio en el cual no nos miren la cara de imbéciles, nos digan nunca pasó, no lo pueden decir. Y casi que los criminalizamos y lo dicen de lo que pasó, o porque se sienten agraviados. Y por eso han fallado comisiones de la verdad. Por eso persiguen el tema de que contemos la historia de toda esta ventana de hace 10 años de lo que ha pasado en el país. Y eso no es sostenible. Y del otro lado, también ha habido posturas maximalistas que están condenadas a no prosperar. Lo mejor que puedes decir es si se canalizan en las urnas y tienen una opción marginal. Voy a poner un ejemplo. Codeca. Codeca quiere cambiar toda la Constitución. Y además la quiere cambiar a su visión 100%. Y su lugar en las urnas haya sido marcado. Lástima que de veras no pudieron correr en el periodo anterior. Para que se midiera realmente... Y porque es sano que estén, ¿verdad? Sí. Igual como está bien que haya un partido de la alt-right aquí en Guatemala, está bien, pero tiene que haber un espectro en lo otro y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Hay que hacer cambios. Sí, eso es bien importante y tiene que haber también un espacio para podernos verdaderamente dar la mano y reconciliar. La paz fue un proceso truncado. La ventana anticorrupción ha sido un proceso Y te pongo otro ejemplo. Ojalá abramos una ventana reformista en la cual sí podemos caernos. Y te pongo otro ejemplo. La discusión alrededor de la reforma constitucional acotada a tema de justicia, que la CICIG, digamos, abanderaba, pero estaba abanderada, en realidad estaba conformada por organizaciones sociales de todo tipo, ¿verdad? Donde se le dio cancha a organizaciones comunitarias, organizaciones indígenas y todo. Y que la bombardearon. Pero ese proceso estaba mal hecho. Yo sé, pero te digo, es la forma como se bombardeó. Pero es que otra vez, es que sí es importante esas cosas. Porque, lo hablaba aquí Edgar en el momento que presenta su libro, ¿no? La legitimidad en este país, dado que tenemos unas élites a las cuales hay que irles marcando el paso en vez de unas élites visionarias. Otra vez. Y me da risa de veras el Oliver Gazos cada vez que nos saca por el tema de las élites, ¿verdad? Sí, regresamos de tamaño a esta discusión porque en este país es importante el rol de las élites. Hemos tenido élites que hay que estar empujando y pushando y siempre vamos tarde. Y este país por eso va décadas atrás. En vez de... Hay otras ocasiones donde hay élites visionarias, se ponen de acuerdo y dicen qué país vamos a construir. Tiene que ver con que no hay élites políticas. Entonces la tesis que se maneja, y me parece en ese caso que es interesante lo que dice Edgar, tiene que haber un proyecto donde se construya legitimidad, pero verdadera legitimidad. Y él lo propone a través de un proyecto que recoja firmas, pero después sea validado y refrendado en las urnas su lugar político. Y creo que es importante porque así sí puede tal vez caminar el tema. La vez pasada, lo que estás hablando, ese proceso de reforma de la justicia, era un proceso elitista. Sí. Y tutelado desde afuera. Sí, exactamente. Sí, y se cayó. O sea, ¿te acuerdas? Sí. La forma como esas llevaban el proceso de las organizaciones. La verdad es que era... Estoy de acuerdo con vos. A lo que voy es que, digamos, se negaron a la discusión, ¿verdad? O sea, se negaron incluso... Porque al final, y también hay otro problema, que quienes estaban afuera de este proceso eran las inexistentes élites políticas, ¿verdad? Al final de cuentas no había, porque la legitimidad te la dan las urnas, ¿verdad? Y ninguna de las personas que estaban ahí habían sido electas en prácticamente ningún cargo, ¿verdad? Aunque inicialmente el estartazo sí lo dieron los tres poderes del Estado, al final quedaron completamente fuera de la discusión, ¿verdad? Y al final es la tragedia de Guatemala siempre, ¿verdad? ¿Te acuerdas que se quedó trabado? Sí, me acuerdo, por el tema de... Bueno, la excusa fue el tema del derecho indígena, ¿verdad? Que lo querían meter ahí por un tema también de tutelaje externo. Pero habían unas discusiones de fondo sobre el Consejo de la Judicatura y otros que sí, pero que se lo pusimos muy fácil. No estoy diciendo que igual no se hubieran votado sí, eso. Porque porque era maximalista la propuesta. Era el color de los tiempos, ¿verdad? O sea, había que darle ese lugar. Y a mí no se me olvida, además, cómo las autoridades indígenas corrigieron la plana en eso. Porque cuando vieron que eso se estaba trabando... Dijeron, no salimos. La justicia indígena y consuetudinaria sirve para descargar el sistema oficial que no funciona bien, que es el que en estas reformas, ¿verdad? Por favor, dejen de discutir eso. Y ahí, obviamente, lo que se desnudó detrás es que no había una verdadera voluntad. Pero no era la mejor estrategia. Se perdió mucho tiempo en eso, se disipó.
Sí. Porque se las pusimos fáciles. Otra vez porque el proceso no venía legitimado de abajo, no era tutelado y no tenía una visión de dónde cabemos todos y podemos estar de acuerdo, sino que se trató de hacer un pulso político que se perdió. Se perdió. Y que se perdió como se perdió todo lo otro, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, la otra es... yo creo que el mensaje central al final, y ojalá Gabriel García Luna insista en eso también, es el tema de la paciencia, ¿verdad? Y de hacer lo que es posible hacer. Que no implica no dar mensajes, que no implica no comunicar, que no implica no contar esa historia, ¿verdad? Que también yo creo que ha sido parte del error del gobierno, ¿verdad? Vos ya lo decías, pero sale Bernardo Arévalo con un mensaje este fin de semana. A ver, el mensaje a mí no me parece mal, pero sí creo que hay algunos problemas, ¿verdad? Y es como decir esto, yo se los dije, ¿verdad? Se los dije que yo iba a poner fiscal general, que lo ha repetido en 2 ocasiones, porque sacó 2 mensajes. Iba más en una línea, un tono más poético, pero el anterior sí fue literal. Yo se los dije que yo iba a poner fiscal general. Y la realidad es que no es tan así, ¿verdad? Para mí sí hay un problema, digamos, de la historia que nos quiere contar este presidente, ¿verdad? Aquí hemos dicho y sostenido que nos parece una persona decente, ¿verdad? Que refrescante es no tener una estructura criminal incrustada en el Ejecutivo que está pues, robándose los recursos de la población, pero hace falta la otra parte, ¿verdad? Que es la parte de construir. O sea, no basta solo no ser malo, sino que también tienes que proponer algo, ¿verdad? Y esa es la parte que falta. Yo creo que si la ruta era... vamos a luchar porque se cumpla el plazo constitucional de Consuelo Porras y cambiarla ahí, está bien. Bueno, era una ruta y no todos la compartían, ¿verdad? Que habían opiniones distintas o cosas que se pudieron haber hecho en otros espacios, incluso dentro del Congreso. Una operación más efectiva del Congreso para incluso cambiar la ley orgánica del Ministerio Público. Pero entonces esa ruta tenía que estar más clara, ¿verdad? Y esa ruta no tenía que verse improvisada, no tenía que verse débil, ¿verdad? Porque al final es el problema, que es un manejo de percepciones y esa percepción se manejó mal, ¿verdad? Entonces salir diciendo, yo se los dije, este era lo que yo tenía pensado desde el inicio, a mí no me convence del todo la historia, ¿verdad? No sé qué pensás vos. A mí parece... A mí me gustaron sus palabras en un sentido. Te voy a decir por qué. Me gustaron porque yo quisiera que él tenga esa comunicación más política y que explique qué hay dentro de su cabeza. Sí. Y verlo, sí, tratar de tener una vuelta a la victoria y decir, siempre fue lo que yo sabía que iba a pasar y así lo había calculado todo el tiempo. Sí, o sea, hay que ver si la gente se lo compra. Creo que si le va bien a García Luna es oro puro para Bernardo y va a envejecer muy bien, de veras. Sí. Y uno recuerda, los que somos futboleros, por ejemplo, o sea, hay partidos y uno recuerda como que siempre había sido un predestinado el que iba a ganar y el campeón, cuando las victorias son cuestiones de centímetros a veces, ¿verdad? O sea, ¿cómo no vayas a pensar ahora que Lionel Messi iba a ser el campeón del mundo? O sea, estaba destinado a nacer con eso y nuestros hijos lo leerán y dicen, pero por supuesto, pero los que vimos ese partido se peleó palmo a palmo. Entonces, en este caso, si le va bien a García Luna, creo que la historia va a ser muy generosa con Arévalo. Sobre todo por cómo se escribe la historia, ¿verdad? Sí. Pero haberla vivido no es lo que hemos visto. O sea, nosotros vimos, como hemos dicho aquí, ¿verdad? Hemos visto más a Mr. Magoo, que cuando empuja y derrota al oponente es porque se tropezó y a recoger los lentes que le habían caído y lo empujó con el culo. Y un chapulín colorado que dice no contaban con mi astucia y todos mis movimientos están fríamente calculados. Pero sabemos que no era así. De hecho, creo que su mandato era otra cosa. Y sí, me reservo el derecho a estar equivocado. Quizás en una de esas también tal vez Arévalo la calculó bien y solo para esto daba. Para García Luna, que es lo que habíamos predecido en el 2023, ¿verdad? Probablemente esto era. Y esto era la economía de movimientos. Pero él no ha querido tampoco contar esa historia. Entonces ayer salir diciendo, se los dije, pues no tanto. O sea, qué bueno que lo está diciendo ahora. Sí. Pero más de ese tipo de comunicación creo que hubiera sido bueno. ¿Te imaginas un presidente contando esa historia? Con sus enormes diferencias, pero es un poco más lo que hace Milei en Argentina, que te mantiene la tensión y te dice, ahí están los comunistas. Sí, que ese no es Arévalo. Y mantiene la tensión y la coalición a esta pérdida de popularidad que ha sido más
porque la gente ha bajado los brazos porque dice es demasiado débil para liderarnos. Mira, a mí en la emotividad del momento, o sea, lo veo escribiendo ahí y además con el dron que se sale y, o sea, digamos, en el corazón digo, me gustó, o sea, me deja un poco de esperanza, digamos, de que la cosa va a mejorar. Aún viendo todo lo que está pasando, aún viendo que el sistema de justicia no ha cambiado, ¿verdad? Aún viendo que el balance en la CC no va a ser positivo siempre, especialmente en los temas importantes. Es muy probable que se galvanicen los malos. Eso es así, ¿verdad? Pero claro, digamos, si digo, bueno, se fue, se logró, hubo sufrimiento y hay un cambio y esto pinta bien. O sea, digamos, creo que esta gente está dando buenos mensajes, ¿verdad? Pero sí me deja esa sensación que vos decís. Es como, pues, no lo veíamos tan activo, ¿verdad? O sea, parecía que las cosas pasaban a su alrededor. Yo sé que hubo operación para que la CC no se terminara de bajar el proceso. O sea, digamos que sí hubo presión alrededor de eso y que sí hubo operación de parte del Ejecutivo. O sea, tampoco estuvieron tan de brazos cruzados al final para lograr que esto para que esto se lograra, ¿verdad? Y a lo mejor eso también es lo que están celebrando ellos, que esa operación funcionó y lograron dejarlo ahí. Pero bueno, o sea, yo lo que quisiera ver es un cambio de historia, ¿verdad? Cambio de narrativa. O sea, hoy sí, y les va a tocar hacerlo, porque... Pero es que no dan los tiempos, sinceramente. No, yo sé, pero algo tenés que vender. La historia de esta presidencia está casi escrita, ¿sí? Realmente. Los ministerios a los que les va bien y ya estuvo. No creo que haya muchas sorpresas ya. Sí. Y también la oposición no le va a entregar ni le va a poner las condiciones más fáciles. No. Y ya tiene una inercia, ¿verdad? Y la idea es que el Congreso tampoco te va a dar ya mucho más. Entonces, pero como él dice, se los dije. Eso es lo que él... Ahora, lo que sí te acuerdo es que la presidencia ya depende totalmente de cómo le va a García Luna, ¿verdad? O sea, si se logra... En el periodo que le queda al presidente Arévalo, se logra ver que esos 118 casos de persecución injusta y legítima empiezan a caerse, ¿verdad? Y empieza a verse que esta gente retorna y todo. Pues por lo menos eso va a dejar un buen sabor de boca y que fue, en parte, algo tuvo que ver Bernardo Arévalo en todo ese proceso. Me faltó uno de los que creo que son prioritarios también. Y tal vez debía haber comenzado por ese. Y es Luis Pacheco y Héctor Chaclán. A mí me cuesta mucho esas reuniones donde todavía hay gente que te dice que lo que se perdió en esos meses de protesta, de productividad. Por supuesto que las protestas y los bloqueos son incómodos y son insufribles. Pero en ese momento sí, o sea, otra vez hay una escala de valores, ¿verdad? Y se estaban robando las elecciones. Y esta gente fue heroica, histórico lo que hizo. Tirarles el bus de la criminalización y además terrorismo y todo, porque si les pusieran cargos todavía más o menos ad hoc de obstaculización de la libre locomoción, yo que fregado sé, no soy abogado, no sé cuál es el delito, pero terrorismo. Ese creo que es otro precedente en el cual García Luna, espero, haga algo. Esa es prioridad. Rápido, ¿verdad? Esa gente está pasando cárcel de la manera más abierta. Sí, porque ahí no hubo criterio de oportunidad, no hubo medida sustitutiva. De veras, espero que sus nombres estén escritos con letras de oro en la historia de este país. Yo me quito el sombrero por el liderazgo que mostraron. Sabemos que no son ellos dos los únicos en la forma de organización de esa comunidad. Ahí sí, se empuja a los líderes, ¿verdad? O sea, hay una fibra, un tejido social muy robusto. Y son muy celosos. Y son muy celosos también de cómo sus líderes se expresan. Mano, esa es la gente que quemaron Utatlán y se bajaron a lo que eran las tierras calientes, ¿verdad? Totonicapán, y desde entonces ahí están, indómitos. Y así se tiene que escribir la historia. Ese sí es el tipo de hegemonía cultural que hay que pelear palmo a palmo. No nos pueden robar estos desgraciados la memoria de lo que era defender unas elecciones. Insisto, sí, ganó Arévalo, pero en su pasado también ganó Ríos Montt cuando le robó las elecciones Shell Eugenio Laugeru. O sea, el tema de que haya cambio como reloj suizo de autoridades electas por sufragio no es una cosa menor y estuvo a esto de perderlo. Entonces tampoco podemos decir, no pasó nada, sino que tiene un trabajo el TSE y tiene un trabajo en este caso el MP de García Luna de desandar las tropelías que se han hecho. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, gracias, Javier. Creo que fue un completo análisis de lo que pasó el fin de semana. Y si no,
pues, lo que había. Es lo que había. Me gustó. No, yo creo que es un primer paso, ¿verdad? Sí. Vamos a estar dándole seguimiento a esto, obviamente. La gente en Tangente sabe que aquí no nos dormimos y que nuestra audiencia y que vamos a estar pues viendo de cerca lo que está haciendo Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público. De ahorita el saldo de estos pequeños pasos es positivo y esperamos que así siga, ¿verdad? Y también esperamos que haya mensajes fuertes, acciones fuertes, ¿verdad? De estas primeras semanas para deshacer toda esa destrucción que se hizo, ¿verdad? Y bueno, buen viaje a los a donde sea que se vayan a ir, los que se vayan a ir, de que salen de la clica de Consuelo Porras, y a ver qué les pasa, ¿verdad? No les deseamos nada bueno. No, entiendo que Consuelo Porras, su plan es fugarse a Nicaragua. Uh-huh. Eso le va a salir caro. Preventivamente, ¿verdad? Entonces, y espero que Daniel le saque buen dinero. Sí, hay que ver por cuánto tiempo de gratis, porque entiendo que su plan es irse ahí, le van a dar algún nombramiento a la Corte Centroamericana. Pero eso tiene problemas, porque por eso. Ya Nicaragua desconoció la Corte. Y ya sabes que ahí en la finca pasa lo que diga el patrón. Pero, y otra vez, ¿verdad? Hay gente ahí que tomó malas decisiones. Decidió también rendirse a estos en vez de salir con la cabeza en alto. Y se prestó a lo peor. Y esa gente probablemente van a ser los primeros que estos como moco los van a hacer así, no los van a proteger. Y ahí vamos a ver qué. Yo eso espero. Gente como Eleonor, por ejemplo. El mismo Curruchiche. Yo sí espero que haya un mensaje de que el crimen no paga, ¿verdad? Yo creo que... Y que también yo espero que sus aliados incómodos sean ingratos con ellos, ¿verdad? Porque se lo merecen. Y que eso envíe un mensaje a las estructuras de que cuidado, ¿verdad? Porque hoy estás acá y te tienen ahí porque le serviste y mañana ya no. Por eso es que no se toca la justicia en un país que funciona. Uh-huh. Lección que ojalá aprendamos. Ojalá. Bueno, adiós. Y ya saben, volvemos con más Tangente toda la semana y adiós.